músico, artista, nuestro hombre para comprender la historia a través de melodía. Fede Schuchmann, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, queridos? ¿Cómo va eso? Muy bien, vamos Fede. ¿Cómo va? ¿Cómo Feliz estás? día por ahí para todos. Igualmente, estimadísimo Fede Schuchmann, nuestro columnista que en el último lunes efectivamente nos habló de Madonna y ahora, bueno, se viene algo igualmente ardiente, ¿verdad? Ardiente, venía pensando, ya van 3 semanas, qué locura aparte cómo pasan las semanas y los proyectos y seguimos encerrados, ¿no? Es una Increíble, locura. total. Pero ya armando esta tercer columna de Piano Bar, decía, bueno, hablamos de uno de los reyes del rock nacional, que fue Charly García en la primera, en la segunda hablamos de la reina del pop, que fue Madonna, y hoy vamos a hablar de la reina del jazz. En mi humilde opinión, la voz más increíble que hay, o de las voces más increíbles que hay y que se pueden escuchar, que es la famosa Lady Ella Fitzgerald. Dios. Una mujer que representa para mi manera de pensar perfectamente lo que significa el jazz en la cultura norteamericana y en la cultura mundial también, ¿no? Mujer, negra, pobre, que representa, digamos, al jazz como contracultura en el mundo, en la irrupción de la música negra como contracultura a la música blanca europea y la música blanca norteamericana. Así que hoy nos toca Ella Fitzgerald. Una delicia esta columna de Fede Schuchmann. ¿Por dónde te gustaría arrancar? ¿Cómo se aborda en ese enfoque primerizo a esta titán de la música mundial? Bueno, es difícil de abordarla. Ayer charlaba un poco con vos Total. esto de la dificultad de encarar personajes de estas características y me surgió como la idea de primero contarles un poco, digamos, brevemente algo de su historia y escucharla, sobre todo porque me parece que la forma más increíble es escucharla. Es muy loco porque muchos de los casos más emblemáticos del mundo del jazz y del surgimiento del jazz son casos de artistas con historias terribles de opresión, de pobreza, de discriminación. Y algo que venimos hablando en las columnas es cómo el arte y la belleza del arte son en sí misma la forma de ruptura frente a esas opresiones. La historia de Ella Fitzgerald no es para nada la excepción, digamos. Sigue esta regla de una vida muy difícil, muchas turbulencias y la locura o lo increíble de que de ese contexto se termine saltando a los lugares más altos de la historia de la música, ¿no? Total. Ella Fitzgerald nació en el año 1917 en Newport News, Virginia, Estados Unidos, y después creció en Nueva York, ¿no? Pero lo loco es esta fuerza y esta contradicción entre haber vivido los prejuicios de ser pobre, mujer y negra en Estados Unidos de 1900 y cómo de ahí llega a ser la reina del jazz y como se la llama a ella, la primera dama de la canción. Una mujer que fue mundialmente reconocida, ganó 13 premios Grammys, reconocida por todos lados, le dieron todos los premios que podían y su infancia y su vida primera está muy lejos de eso, ¿no? Después otra cosa que quería como contarles mínimamente antes de escuchar algo de ella era algo en relación al jazz, que también es muy, muy increíble porque, bueno, ahora voy a ver si me logro explicar, es difícil. En el jazz hay algo en relación a la improvisación que juega un rol muy importante, siempre, pero sobre todo en esa primera época, la improvisación y el virtuosismo de los músicos que interpretaban el jazz era algo fundamental, digamos, era una característica. Y Ella Fitzgerald tenía, por un lado, una voz siempre brillante, siempre joven. Después vamos a escuchar videos de ella viejita, pero con una voz que parece de una piba. Tiene una cosa característica muy increíble, que es que tiene un rango vocal que alcanzaba las 3 octavas. Es decir, ella podía cantar súper grave y súper agudo y estaba todo dentro de su registro. Entonces sorprendía mucho con las variantes que podía darnos con su voz. Y además tenía algo que, a esto iba, una capacidad muy grande de improvisación. Y adaptó una técnica que después se hizo más conocida, pero que ella fue como una pionera, que es la técnica del scat.
No sé si escucharon hablar del scat alguna vez. No. ¿De qué va? El scat por ahí, sí, viste, como como la típica improvisación yacera con la voz, ¿vieron? Bueno, ella lo hacía de manera brillante, ¿no? Es como una técnica de improvisación vocal. ¿Cómo se llama, Fede? Scat. Scat. Okay. Sí, y bueno, es realmente increíble escucharla a ella improvisar. ¿Por qué me parecía tan increíble esto? Porque me sorprende, y a mí obviamente me cuesta mucho explicar, cómo de la pobreza, de pelearla, de situaciones de abuso, Ella Fitzgerald vivió en un reformatorio mucho tiempo, se escapó porque la fajaban, una historia tremenda, que después voy a contarles un poquito más, cómo se llega de esa historia al nivel de virtuosismo y conocimiento de la música que implica cantar o improvisar con una orquesta como hacía ella, ¿no? Hay algo del aprendizaje, de ser autodidacta, pero con un nivel de perfección que a mí realmente me cuesta explicar, que por ahí también en el caso de Madonna lo vimos, en el caso de Charlie incluso también, pero que son historias donde aparecen mucho más como protagonistas también productores que ayudaron o que colaboraron o que sumaron ideas, o músicos de bandas como Charlie, que se rodeaba con... Bueno, en el caso de esta música como es Ella Fitzgerald, es muy loco entender cómo pasa de lo más profundo de la pobreza y la marginalidad a brillar en teatros con un nivel de perfección en la voz muy impresionante. Fede, ¿te puedo preguntar? Sí. Profe. Yo tengo una pregunta, profe. Escuche, Nina Simone, sabemos también que vivió una vida muy dura, casi esclava, diríamos, muy, muy terrible, y en su voz, o sea, conozco más de la historia de Nina que de la de Ella, por eso pregunto. En su canción, en su voz, estaba toda esa carga de dolor, pero también estaba, uno decía, bueno, la ves brillar arriba del escenario, pero Nina se notaba que estaba hecha bolsa. Nunca se pudo desprender de ese dolor, lo llevó como una mochila en cada instante de su vida, en su maternidad, en sus recitales. ¿Ella también fue así o salió de ese dolor y logró tener una vida exitosa y plena? Está buenísima la pregunta. De hecho, cuando decidí hacer algo sobre las mujeres en el jazz, digamos, como las primeras referencias, me debatía entre Nina Simone y Ella Fitzgerald. La razón por la cual elegí a Ella es porque de Nina hay más información y por ahí está la película y es como, es como una historia que llegó a ser más conocida y me parecía lindo traerles otro personaje. En el caso de Ella Fitzgerald también es un poco más difícil porque no tiene una historia tan ligada, por ejemplo, a la militancia o a la reivindicación de las luchas contra la discriminación. Obviamente tiene una historia súper marcada y tiene declaraciones al respecto, ¿no? Es como que ella, cuando escuchás entrevistas y demás, cuenta su historia y cuenta cómo ser mujer, ser negra, ser pobre le dificultó mucho más la vida que a otras personas. Sin embargo, no creo que sea algo que se escuche tanto en su voz, de hecho, o en su forma de cantar. De hecho, tiene una cosa muy alegre y muy jovial a la hora de cantar, que me parece que es como una contraparte en relación a Nina, ¿no? Como que a Nina se escucha el dolor, y en Ella se escucha por ahí un poco más la liberación que le dio la música y la posibilidad de ser una artista tan reconocida. Sí, y también no solo en la voz, me refiero a la vida profesional. Digo, Nina hacía descontrol con su vida profesional. Se mató, sí, o sea, se reventó. Reventó. Cuando esa mala vida, esos traumas que cargaba desde chica, empapaban su desempeño como profesional, sus compromisos, sus cosas. En el caso de ella pudo trascender. Sí, de hecho vivió hasta el 96, o sea, vivió muchísimos años. Una larguísima vida. ¿Cuántos años vivió? Sí, vivió 80 años. Y me parece, por lo que investigué, que era una mujer más ligada a lo familiar, que también, por ejemplo, tuvo mucha relación con muchos artistas muy rápidamente, que la llevaron como un lugar de privilegio en su vida muy rápidamente. Después de sus primeras veces que cantó,
que acá hay una historia muy linda porque la vez que debuta ella en el Apollo Theater de Nueva York, en realidad era un concurso de artistas amateurs donde ella iba a bailar, porque ella en la calle había aprendido a bailar y sentía que tenía muy buen ritmo, y cuenta ella que cuando sale al escenario se puso tan nerviosa que no se podía mover, y como también sabía cantar, se puso a cantar. Y en ese, bueno, abrió la boca, se desmayó medio teatro seguramente porque parece que fue increíble, y entre las personas que escuchaban había un productor muy grosso que ya rápidamente la hizo cantar en los teatros más importantes de Nueva York, y ella muy rápidamente se relaciona, por ejemplo, con Louis Armstrong, con Frank Sinatra, y entra como medio en un túnel veloz hacia la una vida más glamurosa, ¿no? Como que le escapó, digamos, siendo muy chica, creo que a diferencia de Nina Simone, a las dificultades de su vida pasada. Le escapó al pasado, le pudo escapar al pasado, o resignificar, o tomar otro camino, rearmarse. Pudo hacer otra historia. Qué difícil, aparte siendo mujeres, ¿no? Vos decís, bueno, los contactos también, hablamos mucho con Ine Kreplak en la columna de literatura, cuando hablamos de una poetisa mujer, bueno, obviamente mujer, ¿quiénes fueron esos hombres que la ayudaron a entrar a un lugar, ¿no? Porque siendo mujer solita golpeando la puerta, y más en esas épocas, no ibas a llegar a ningún lado, necesitabas, pero también es cierto que en el caso de Ela, supongo que cualquier persona que la haya escuchado abrir la boca debe haberse dado cuenta que estaba en contacto con un hecho único, digamos. Absolutamente, y después hay algo que tiene que ver también con los perfiles de los artistas, que es que no hay tanto sobre la vida privada de Ella Fitzgerald, no hay tanta información. Es una mujer que se reservó esa parte, por eso digo, tampoco es que yo puedo decir que ella no tenía marcas de su pasado o que no tenía una militancia, obviamente no lo puedo saber para nada. Lo que sí sé es que en la cosa pública ella decidió empezar a cantar en grandes orquestas, en compañía de grandes músicos, de cantantes. De hecho, ahora les iba a contar, hay una anécdota muy linda con Frank Sinatra, que es que Frank cuenta que las únicas veces que se ponía nervioso para cantar era cuando tenía que cantar con Ella Fitzgerald porque sentía que lo pasaba por arriba. Fede, entonces, sí. Justo linkeado a eso, si querés vamos a ir picando los videoclips de fondo, porque justamente el primero es con The Voice, con Frank Sinatra, es un videoclip delicioso, si le podés ir hablando encima, pero como para ir viendo, ir pispeando, porque es hermosa la imagen. Totalmente, de hecho el primer video que elegí, la primera canción es The Lady is a Tramp, que es una canción que canta con Frank Sinatra, y de un recital que comparten, en el cual Sinatra cuenta lo nervioso que se ponía antes de cantar con esta mujer porque le volaba la cabeza. Vamos a escuchar un poquito. ¿No es un tema que hizo Lady Gaga hace poco? ¿Ese tema? Con Tony Bennett. Es el que hizo Lady Gaga con Tony Bennett. Okay. Exactamente. Hermoso. Seguramente menos nervioso Tony Bennett que Frank Sinatra, pero es una versión parecida. Hermosos. My whole Bohemia is the place to be. Gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater, but she never comes late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't dick dice games with barons and earls. I won't go to Harlem in ermine and pearls. She won't dish the dirt with the rest of those girls. The Lady is a Tramp, Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. La historia de la música en este dúo, ¿no? No sé, es irrepetible algo así. Es irrepetible, es alucinante y me gustaría también remarcarles esto de la voz de ella, ¿no? Una voz que si ustedes la escuchan, se escucha muy limpia, muy como si fuera infantil, ¿sí? Ella siempre tuvo una voz muy infantil y la sostuvo hasta sus últimos días, cantando con esa voz maravillosa. Por otro lado, hay como detalles de su vida que nos pueden llevar a hacer entender
la gravedad de las cosas que vivió antes de llegar a estar en donde estuvo. Y a mí lo que más me interesaba del día de hoy de esta columna era como marcar ese contraste entre la infancia de esta mujer y a dónde llegó luego. Total. Cuando ella, bueno, sus padres se separan siendo muy chica y se va a vivir con la madre a Yonkers, en Nueva York, que es donde se cría, y al poco tiempo su madre muere en un accidente de autos, en donde empieza a partir de este accidente una vida, digamos, terrible para ella. Se va a vivir primero con unas tías, después por malos comportamientos le internan en un reformatorio, y acá es donde ella cuenta que vivió abusos, golpizas por parte de la gente que debía cuidarla en este reformatorio. Cuenta ella que su primer acercamiento a la música y a los shows y al baile y al canto es cuando se escapaba con amiguitos al Teatro Apolo y podían escuchar un espectáculo asomando la oreja por alguna endija de una puerta, y que así ella empezó como a absorber la música de Nueva York y estas cosas que estaban pasando en la cultura yankee en este momento. Y digamos, las situaciones de los abusos que ella vive la hacen escaparse del reformatorio, y acá hay un punto en contacto también con Madonna, que no sé si se acuerdan que ella también se escapa de su vida familiar, del núcleo familiar, que también la golpeaban y la fajaban en la casa, y se va a vivir a Nueva York. Hay como unos años donde no se entiende bien cómo sobrevivió. Bueno, Ella Fitzgerald también tiene un par de años viviendo, deambulando en las calles de Nueva York, siendo una nena de 15 años, hasta que logra anotarse en este concurso de artistas amateurs y se destaca con el canto cuando ni siquiera estaba preparada para eso. Hay como algunos puntos de contacto que yo creo que tienen que ver con cosas que marcaron la vida de artistas, y que después decir, si viví esto, estoy preparada para todo, claro, ¿no? Como que leo la historia de Madonna, leo la historia de esta mujer, y digo, bueno, son mujeres que vivieron cosas tremendas en su infancia, adolescencia, y que después de salir de ahí no las paró nadie. Totalmente. Totalmente. Justamente en esto que mencionaba Jay, estoy pecando de ignorante porque había seleccionado otro tema que es Georgia on My Mind. Me imaginé que quizá tenía algo que ver con sus orígenes, pero estoy tirando por tirar ya. ¿Tiene algún significado especial para ella este tema que seleccionaste también? Georgia on No My es un Mind. tema, ella es intérprete de esta canción, no es una canción de ella. Sin embargo, bueno, habla de, digamos, o sea, puede ser que tenga vínculo desde un sentido más metafórico. Pero la razón por la cual elegí esta canción es porque se la puede escuchar mínimamente escatear, ¿sí? Que es lo que hablábamos antes. Escuchemos un poquito de esta canción y miren cómo usa la voz para improvisar en algunos momentos. Comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Hermoso, escateo. Como pueden escuchar ahí, vieron que ella muchas veces antes de una frase tira como una especie como de impro. Georgia, ¿viste? Como ese tipo de cositas. Bueno, es la mejor de la historia en hacer eso. Acá se la ve mucho más joven que en el video con Sinatra. Es hermoso escuchar cantar a esta mujer, y obviamente también hay que situarla en la época. Ella, todo lo que hace es en vivo, no hay edición, no hay autotune, no hay ninguna de las magias que después la tecnología creó. Cuando escuchás a Ella Fitzgerald al cantar, escuchás lo que ella hizo en vivo tal cual. Total. Que yo me quedé pensando en eso que decías, que son artistas irrepetibles, ¿no? Porque es verdad, como que no hay hoy en día una Ella, no hay una Nia, no hay un Frank, como que es algo que sucedió en un momento y ya está, o sea, eso sí. me parece re loco. Que no sé, que no pasa con otros géneros, ¿entendés? Como con el pop. Obvio que Madonna es Madonna, pero viste que los años avanzan y de repente salen artistas que son recopadas y que también son bastante únicas, pero con el jazz es algo como que a veces siento que
que pasó en un momento, que no sé, que nunca voy a poder ver a una Ela. Es loco, ¿no? Porque también uno lo puede pensar en relación a otras disciplinas, como, digamos, esa época de la historia también tiene a los grandes pensadores, que no sé si hubo otro Freud o hubo otro Nietzsche, digamos, como que me parece que son épocas de ruptura donde aparecen cosas que después no sé si este sistema y esta cultura permite que de vuelta haya como semejante nivel de destaque, ¿no? Es como que ahora hay una cantidad de información y de consumo y de producción que me parece mucho más raro o difícil que haya un nivel de destaque tan grande como con la aparición de estas voces o de estos artistas. Fede, también muy lindo esto que aproximaba Juan, que nos pasa a todos, lo del sentimiento único. Coincido plenamente. Hay otra cancioncita que nos ha aproximado, porque estamos disfrutando mucho, estamos aprendiendo el arte del escateo. Digo bien, escateo, ¿no? Perfecto. Es algo delicioso. Someone to Watch Over Me, lo dije bien. ¡Qué linda! Hermoso. Es una canción increíble. Ella Fitzgerald las versiones de ella son las que elegimos todos los que trabajamos con la música, por ejemplo, para darle a un alumno para que escuche y aprenda un estándar de jazz. Escuchá esta versión. O sea, escuchá siempre a Ella Fitzgerald, por favor, porque son versiones increíbles. Hay una última anécdota que quería contar que me parece divertida y que le agrega un poco de chisme a la columna, que es una relación muy loca que tuvo Ella Fitzgerald con Marilyn Monroe. No sé si les suena. De algún lado. De algún lado les suena, que es que en un momento ella dirigía y cantaba en una filarmónica muy importante y van a cantar a Dallas, ¿no? Y la filarmónica había tenido un montón de manifestaciones en contra de el racismo y de cuestiones ligadas a las reivindicaciones, digamos, de la comunidad afrodescendente en Estados Unidos, y irrumpen al camarín de la banda un grupo de racistas y golpean, hay como un escándalo, digamos, donde terminan detenidos los músicos de la filarmónica, ¿sí? O sea, todo para entender el nivel de racismo que había en esta época en Estados Unidos, y públicamente sale Marilyn Monroe a defenderla, a ella y a toda la filarmónica, diciendo que, le encantaba, y llamó personalmente Marilyn Monroe al dueño de un boliche que acá estoy buscando, llamado Mocambo, que era un club nocturno muy popular en los años 50 en Estados Unidos, y le dijo que si dejaban que toque ahí la filarmónica y que cante Ella Fitzgerald, ella iba a ir todas las noches a Mocambo a escuchar el show, con el revuelo que generaba que caiga Marilyn Monroe, ¿no? Y efectivamente lo dijo y lo hizo. El dueño permite que saliendo de la comisaría vayan a tocar varias noches en la semana, y Marilyn Monroe fue todas las noches a aplaudir a su estrella favorita, que era Ella Fitzgerald. Así que hay un vínculo entre la reina negra y la reina rubia, ¿no? Como una cosa como muy fuerte. Lo que debe haber sido esa noche, ser comensal. Vamos a este barda. Tremendo. Marilyn. Tremendo. Gran anécdota. Tenemos una última para cerrar, si mal no lo tengo aquí, en esta hermosa sección de Piano Bar, encabezada por Fede Schuckman. La quiero leer para pronunciarla correctamente. Summertime, que capaz algunos la conocemos, obviamente no comparo. Hizo una medio versión similar, Lana del Rey, obviamente para los fanáticos de Lana, pero es más grosa la de Ella. No, son incomparables, son cosas distintas. Me lavo las manos. ¿Por qué la has elegido, Fede? ¿Por qué has optado por Summertime para concluir? Perdón, no te escuché. No, porque me parece es un clásico, es una canción que por ahí está más en la oreja de quienes nos están escuchando, porque es una canción más conocida. Y como les decía antes, en el jazz es muy común que haya un montón de versiones de las canciones. Entonces, por ahí uno conoce una versión y no otra. Y siempre recomiendo, cuando quieren escuchar jazz, buscar las versiones de Ella Fitzgerald, porque son realmente increíbles. Hubo un dato que dije mal y me quiero corregir para no dejar un dato equivocado, Juli, que te decía vos. Falleció en 1993, no en el 96. ¿Qué habías dicho? Dije 96. Che. Mira, yo ya entré en Wikipedia y estaba por hacerte la denuncia. Pero ¿vivió 80 años?
Sí, vivió 80 Yo igual no años. sé hacer cuentas, así que más o menos por lo que estamos pensando, vivió 80 años. Es increíble. Sí. Había llamado el club de fans de Increíble. Ella Fitzgerald, acá los tenemos en la puerta, el club de fans de Ella Fitzgerald diciendo no, 93, 96, pero disfrutando del Tengo programa. una pregunta para Fede. Profe, Dale. profe. Profe. No, eso Ay, que qué decías chupamedias, que ya está, ahí está. Eso que decías de que hay muchas versiones de las canciones en el jazz. ¿Cómo es eso? ¿Quién es el verdadero compositor de esas canciones? ¿De dónde salen? Porque ponele, me pasa como, no sé, pones Time After Time, ponele, y te aparece la versión de Chet Baker, pero también te aparece la versión de un montón, ¿viste? Y entonces nunca entiendo bien de quién es la canción, si es una canción que es de todos, si es una canción de uno que después la reversiona. No, en el caso del jazz suele haber compositores y vos podés, digamos, saber de quién es la canción. Lo que pasa es que son géneros musicales que tienen mucho que ver con los intérpretes. La mayoría de los músicos que conocemos del jazz son intérpretes y no compositores, entonces toman las grandes obras de la historia del jazz y hacen reversiones, que en muchos casos ni siquiera son, en el caso del jazz, muchas veces se respeta mucho incluso la partitura, ni siquiera es que es un remix, digamos, ¿me entendés? No, Es claro. tocar la canción, medio tal cual, con la particularidad de la voz, y en los momentos de los solos sí despliega, digamos, como su personalidad el músico. Pasa algo parecido con otras músicas populares, como por ejemplo el folclore, o la samba, o distintas músicas por ahí para traerlo a la Argentina, donde hay grandes obras que han sido interpretadas por medio mundo y que no sabemos quiénes son los primeros los compositores, digamos. Es algo muy común de las músicas populares. Fede, me la has descosido completamente en esta hermosa columna de Piano Bar. Justamente para cerrar, para quedarnos escuchando, está una canción que mencionó Juan, que es Time After Time. De nuestra parte, agradecerte por esta... Sí, genuino. Y te juro que no fue arreglado previo, ¿eh? Y yo no sabía que venía esta, qué loco. Fue una clase, una verdadera clase. Hemos aprendido el estrés, ¿verdad? Genio, total. Cada semana. ¿Cómo es la palabra nueva que sabemos, Scat. aparte de todo lo que Scat. aprendimos? Scat. Scat. ¿Cómo se escribe? S-C-A-T. S. ¿Sí? C-A-T. Y lo que les propongo es que se preparen y la semana que viene empezamos la columna con unas tiraditas de impro de scat cada uno. Ven a rebanco, sí. Sí. ¡A cantar! Sí, vamos todavía. Fede. Pará, yo quiero hacer un pedido. Para en algún momento durante el año. Quiero que empecemos con los pedidos al profe. Sí. Bueno, Venga. dale, sí, hagamos pedido. Hagamos pedido, que hagamos una de Chet Baker. Dale, claro. Mirá, me encanta. La única razón por la cual te diría no hacerla la semana que viene es para no seguir en el mismo rubro. No, claro, musical no, yo digo y para el seguir, año. pero para el año. la próxima que hacemos jazz, hacemos Chet Baker. Vamos todavía. Hermoso este ¿Alguien pedido. más tiene un pedido para el profe? ¿Cómo, Juan? ¿Cómo dijo? ¿Que alguien más tiene un pedido para el profe? No. Soy más, me gusta mucho. Es más, Fede, me gustó esta vez no saber. Bueno, Me gusta mucho. Es como que estoy así, es como, qué lindo. Sí, pero sí. aparte porque pasa algo muy loco con este formato, que es que puede estar buenísimo cualquier cosa, ¿eh? Porque hay historias increíbles. en Claro, que vos cualquier digas a Total. alguien, hoy vamos a hablar de, no sé, fulano y no me pasa nada y de repente entro en una por eso. Total. Yo quiero no saber. Banco. Dale, lo sorprendo la semana que viene. Fede, la hemos disfrutado muchísimo esta columna. Te mandamos un beso gigante y gracias por tu buena onda de siempre. Te queremos mucho. Un abrazo enorme a ustedes, amigues. Te queremos, Fede. Feliz día y nos vemos la semana que viene. ¡Ay, feliz día, Aguante. amigo! Feliz día, Fede. Y nos vamos al corte, justamente con un tema de Ella Fitzgerald. Lo prometido es deuda. Suena aquí en Cítrica Radio. Time After Time.